NIA 200, Objetivos Globales del Auditor Independiente. El auditor puede utilizar esta norma para asegurarse de que comprende adecuadamente la estructura de los procesos administrativos de la entidad auditada. Por ejemplo, el auditor puede revisar los objetivos estratégicos de la empresa y cómo se comunican e implementan a través de los diferentes niveles de gestión. NIA 210. En la auditoría de gestión, el auditor puede discutir específicamente cómo planea los controles internos relacionados con los procesos administrativos. Por ejemplo, el auditor puede acordar examinar cómo se gestionan los riesgos operativos clave dentro de la empresa y cómo se supervisan las actividades de los empleados. NIA 220, Control de calidad de la auditoría de los estados financieros. Esta norma trata sobre la responsabilidad del auditor de implementar y mantener un sistema de control de calidad adecuado. Por ejemplo, el auditor puede revisar cómo se garantiza la integridad y confiabilidad de los datos utilizados por la dirección para la toma de decisiones. NIA 230, Documentación de la auditoría. En el contexto de la auditoría de gestión, el auditor puede documentar hallazgos relacionados con la eficacia de los procesos administrativos y las recomendaciones para mejorar estos procesos. Por ejemplo, el auditor puede detallar cualquier debilidad significativa identificada en los controles internos relacionados con la gestión de proyectos dentro de la organización. NIA 240, Responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros con respecto al fraude. En el contexto de la auditoría de gestión, el auditor puede considerar como fraude que podría afectar a los procesos administrativos y a las decisiones estratégicas de la empresa. Por ejemplo, el auditor puede evaluar la efectividad de los controles para prevenir y detectar fraudes relacionados con la manipulación de información financiera utilizada en la toma de decisiones de la alta dirección. NIA 250. Responsabilidad del auditor de considerar las disposiciones legales y regulaciones. En esta NIA el auditor debe tener en cuenta y asumir las leyes y regulaciones relevantes en una auditoría de estados financieros. NIA 260. Responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno. El auditor debe mantener una comunicación con los encargados del gobierno cooperativo de la entidad y su objetivo es comunicar oportuna y claramente sus responsabilidades. NIA 265. Responsabilidad que tiene el auditor de comunicar de manera adecuada las deficiencias en el control interno que hayan identificado durante la auditoría a los encargados del gobierno de la entidad y, en su caso, a la dirección. NIA 300. Responsabilidad que tiene el auditor en la planificación de una auditoría de estados financieros para realizar el trabajo efectivo y apropiado. NIA 315. Responsabilidad del auditor para identificar y valorar los riesgos. El auditor identifica y evalúa los riesgos de error material en los estados financieros mediante el entendimiento de la entidad. NIA 320. Responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa. Por ejemplo, cuando un auditor está realizando su trabajo, es importante que investigue toda la documentación obtenida, ya que de esta manera está aplicando la importancia relativa. NIA 330. Responsabilidad del auditor de diseñar e implementar respuestas. Por ejemplo, un auditor acaba de encontrar un riesgo importante, por ende va a proceder a dar su respuesta y va a informar estos hallazgos encontrados y las conclusiones del auditor. NIA 402. Responsabilidad del auditor de la entidad usuaria de obtener evidencia de auditoría. Por ejemplo, un auditor, para obtener esta evidencia, va a solicitar a su cliente la documentación necesaria para proceder a su revisión y análisis. Otra manera de obtener esta evidencia es realizando una inspección física. NIA 450. Responsabilidad del auditor de evaluar efectos de incorrecciones identificadas. Por ejemplo, un auditor acaba de encontrar una de estas incorrecciones, por ende va a proceder a identificar el impacto de estas, que pueden ser cualitativas o cuantitativas, y también procede a determinar la materialidad. NIA 500. Evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros. En este caso, la evidencia debe ser relevante y fiable, y se puede obtener mediante pruebas sustantivas y de control. NIA 501. Consideraciones específicas del auditor. Por ejemplo, al auditar inventarios, un auditor debe asistir a la toma física para verificar la existencia y estado, asegurándose de que coincidan con los registros de la empresa. NIA 505. Confirmaciones externas.
Por ejemplo, si la empresa tiene un saldo de cuentas por cobrar de $100,000 con un cliente, el auditor deberá enviar una carta externa pidiendo la confirmación al mismo. Si éste dice que tiene un saldo diferente, el auditor deberá verificar esta discrepancia. NIA 510. Auditorías iniciales, saldos de apertura. Por ejemplo, si un auditor empieza a trabajar con una empresa en el año fiscal actual, deberá verificar que los saldos del balance general estén libres de errores. Esto podría implicar revisar la auditoría del año anterior. NIA 520. Procedimientos analíticos. Un ejemplo sería comparar las ventas mensuales actuales con las del mismo mes del año anterior, identificando cualquier variación significativa que requiera una investigación adicional. NIA 530. Muestreo de auditoría. Por ejemplo, en lugar de revisar todas las transacciones de un año completo, el auditor podrá seleccionar una muestra significativa de las transacciones para evaluar si éstas se han registrado correctamente. NIA 540. Responsabilidad del auditor en relación con las estimaciones contables. Por ejemplo, si una empresa ha realizado una estimación para la depreciación de sus activos, el auditor deberá evaluar los métodos y los supuestos utilizados. 550. Relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría. Por ejemplo, el auditor descubre ventas a una empresa del director, verifica si son valores de mercado y están reveladas. NIA 560. Respecto a los hechos posteriores al cierre. Por ejemplo, un incendio destruye una planta después del cierre. El auditor evalúa si quiere ajuste o revelación. NIA 570. Utilización de la dirección de hipótesis de una empresa en funcionamiento. Por ejemplo, la empresa ha tenido pérdidas. El auditor revisa planes de reestructuración para evaluar su continuidad. NIA 580. Obtener manifestaciones escritas de los responsables. El auditor pide una carta de la gerencia confirmando revelaciones y exactitud antes de emitir el informe. NIA 600. Se centra en la coordinación entre auditores de diferentes componentes de un grupo. Podemos imaginar que tenemos una multinacional con subsidiarias en varios países. Esto se debe coordinar con los auditores locales para garantizar que sus informes se integren adecuadamente en la auditoría del grupo y así no tener errores de ningún índole. NIA 610. Permite a los auditores externos usar el trabajo de los auditores internos. Esto nos habla de que nosotros como auditores externos podremos solicitar las auditorías realizadas internamente para nosotros también trabajar en base a ellas, y con esto nos daría una ayuda, ya que deberíamos confiar en los hallazgos para evaluar los riesgos en la mencionada área, ya sea tesorería, administración, etc. La NIA 620 se aplica cuando los auditores necesitan conocimientos especializados que ellos mismos no poseen. En este caso sería como ejemplo que nosotros estemos auditando una inmobiliaria y nosotros no tengamos el conocimiento sobre este. Podemos tener la experiencia y el conocimiento de un profesional y el que sepa de descuentos, de flujos de efectivo de la misma área y que nos garantice que su trabajo sea fiable para integrarlo en nuestra auditoría. La NIA 700 guía la formación de la opinión del auditor y la elaboración de un informe. Al auditar una empresa, ejemplo de tecnología, podemos encontrar una discrepancia significativa en el inventario. Esto puede afectar a la presentación de los estados financieros. En esto debemos emitir un informe explicando claramente el problema y el impacto que tiene, para que los usuarios tengan una imagen precisa de sus estados financieros y con esto no tengan más inconvenientes. NIA 705. Emitir un informe adecuado. Recoge todas las circunstancias en las cuales el auditor debe expresar una opinión modificada. La opinión puede ser con salvedades, desfavorable y abstención de opinión. Se dice desfavorable cuando el auditor no puede dar una imagen fiel, mientras que existe una abstención de opinión cuando no hay evidencias suficientes para emitir una opinión. NIA 706. Comunicaciones adicionales. Son las circunstancias más relevantes que el auditor ha de considerar e incluir en el informe de auditoría para la comprensión de los estados financieros. Pueden ser por un hecho posterior al cierre que sea relevante, aplicación de una nueva norma contable. NIA 710. Relación con la información comparativa. Es la normativa que tiene un auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Sirven para emitir un informe con responsabilidad del auditor, obtener evidencias suficientes. NIA 720. Responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados. El auditor debe responder oportuna y apropiadamente cuando los documentos que contienen los estados financieros auditados y el dictamen del auditor incluyen otra información que pueden afectar su credibilidad.